interviniera un menor de edad, por decirle algo, o interviniera una persona que está incapacitada para el ejercicio de sus derechos, o inclusive hubiera posibilidades de aquellos vicios del consentimiento que cuando estudiamos el derecho civil pues vimos que eran el dolo, el error, la violencia y la simulación, ¿verdad? Todas esas circunstancias pueden influir en que determinadas relaciones mercantiles que involucran un contrato mercantil pues pudieran estar afectadas de algún vicio, algún defecto del consentimiento o de nulidad absoluta o relativa. Lo que dice este artículo 689, la nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. Lo que está diciendo aquí es lo mismo que ocurre con los títulos de crédito. Pudiera ser que en la circulación del título de crédito, un cheque, pongamos por ejemplo, alguien lo emite y después alguien lo endosa y alguien lo vuelve a endosar y alguien lo vuelve a endosar, y alguno de esas personas que intervienen en la circulación del título de crédito pudiera ser un incapaz, un menor, una persona que no está en el libre ejercicio de sus derechos civiles o de sus capacidades mentales o volitivas, porque es menor de edad, porque es incapaz, porque hay una simulación, un error, etc. Pero ese vicio del consentimiento o esa nulidad de una de las obligaciones de las partes, supongamos que hay un avalista y firma ahí por aval un niño de 8 años. Ese aval no va a afectar la validez de los demás obligaciones y derechos que se derivan de ese título de crédito, en el caso del cheque, el pagaré, del vale, de la factura cambiaria, del título de crédito del que se trate. El mismo principio ocurre con el tema de las obligaciones y contratos mercantiles. El hecho de que una obligación o una nulidad afecte a la obligación de una de las partes involucradas en el negocio jurídico mercantil, eso afectará a esa parte del negocio, pero no afectará a todos los demás involucrados. En otras palabras, supongamos que en un contrato de suministro de servicios de limpieza comparece un colegio, comparece una imprenta y comparece un hospital, todos representados por sus representantes legales. Y supongamos que el del hospital es un menor de edad o un incapaz o una persona a la que la hicieron firmar bajo violencia, dolo, intimidación, error. Ese vicio de consentimiento afectará la obligación del representante del hospital, pero no afecta a las obligaciones que se derivan de la firma del colegio y de la otra empresa, ¿verdad? Son independientes en ese sentido. En lo civil estamos acostumbrados a que si en una escritura pública comparece una parte que la obligaron a firmar bajo violencia o no firmó o es menor de edad, pues probablemente todo el negocio jurídico pueda verse afectado. Aquí en lo mercantil solo se afecta la parte del que tiene el problema y los demás subsisten las obligaciones y los derechos. Entonces, por el hecho de que el dueño del hospital era incapaz o estaba fuera de el ejercicio de su capacidad mental, no afecta a las otras firmas y las otras obligaciones derivadas del contrato. Así que eso es lo que dice este artículo, ¿verdad? Es como hay digamos, compartimientos estancos en donde la nulidad de una relación mercantil involucrada en un contrato mercantil no afecta a los demás obligaciones y derechos derivados del contrato. Este artículo pues es el 689 y está suficientemente explicado. El 690 habla de la calidad de las mercaderías. Lo ideal es que en todo contrato las partes hagan constar qué es el tipo de mercadería que se está entregando y qué calidad. Supongamos de todo tipo de producto hay calidades, alta, media y baja.
Por ejemplo, el café tiene una graduación que va desde gourmet, eh, estrictamente duro, semiduro, suave. Tiene una clasificación dependiendo del sabor que el catador le da a la taza. Y eso depende en mucha medida de la altura de la tierra donde está sembrado el café. Entonces, cuando se vende café, se dice, bueno, es café estrictamente duro, o gourmet, o semiduro, otros suaves, y ahí vamos bajando de fuerza de ese café, ¿verdad? La taza va a tener un menor precio porque el café no tiene el mismo, digamos, gusto, el mismo sabor para el experto, el conocedor, y entonces hay calidades, y cada calidad tiene un precio determinado. Lo ideal en todo contrato es que se especifique de qué estamos hablando y la calidad de lo que se tiene que entregar y recibir, porque no es lo mismo un algodón, el algodón egipcio, por ejemplo, es muy famoso y muy cotizado en el mercado mundial porque la cerda del algodón es larga. En cambio, habrá otros algodones con una cerda de menos dimensión, de menos longitud. Y eso es lo que califica, por ejemplo, el precio del algodón. Qué tan larga es la cerda del algodón, ¿verdad? La fibra. Todo tiene calidad, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, me van a entregar 100 celulares, bueno, pero ¿de qué tipo de celular? Inteligentes, frijolitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que en cada contrato se especifique y el que prepare el contrato sea lo suficientemente cuidadoso porque los comerciantes saben sus negocios, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la mejor papa de Guatemala es una papa que se conserva, que se produce en San Pedro Soloma, que es una papa que tiene determinado tamaño, determinado sabor, determinado precio en el mercado. Habrá papa de otras variedades y de otras calidades que el precio va a ir acorde a la oferta y demanda en el mercado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo compro papa y no digo qué calidad es, aplique el artículo 890. Si no se hubiera determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad medias. O sea, si yo compro 10 toneladas de papa y me tienen que entregar 10 toneladas de papa, ¿de qué calidad me las tienen que entregar? La mejor papa del mercado, Idaho Potato en Estados Unidos, que es la mejor, o la de San Pedro Soloma aquí. Aquí en país le dicen papa loma, y eso quiere decir papa de San Pedro Soloma. Y en Estados Unidos pues será la de Idaho, que es la más cotizada. Habrá otras papas de otra calidad y de otro precio. Entonces, ¿qué quiere decir este artículo? Que si no lo mejor es especificarlo en el contrato. Si no se especificó, yo no puedo exigir que me den la mejor, pero tampoco voy a aceptar que me den la peor. Voy a pedir que me den y voy a exigir que me entreguen una papa de calidad media, ¿verdad? Es lo que dice aquí. ¿Hay alguna pregunta? No. Gracias. Entonces, y todo en el mercado tiene calidades, ¿verdad? Las sábanas tienen tantos nudos o tal mezcla de poliéster y algodón y el tomate pues tiene variedades y tiene tamaños y entonces no voy a pedir que me den el mejor, pero tampoco voy a aceptar que me den el peor. Si no se especificó, calidad media, eso es lo que dice por regla general el Código de Comercio. Obviamente lo deseable es que cuando se hace el contrato se especifique con mayor precisión calidad, cantidad, especie de cualquier producto que se tenga que entregar. Y de ahí nos vamos al artículo 691 que nos habla de la famosa capitalización de intereses o anatocismo, así se llama la palabra. Vamos a darle vuelta al celular. Vamos a usar la pantalla. Porque ya se ve al revés. A ver dónde se hace esto. Aquí está.
ahí cómo se mira. Estamos. Uy. Ahí se mira, ¿verdad? Pero lo vamos a subir un poquito. Ahí está bien. Ahí sí se ve la pantalla bien. Ahí lo que pasa es que tengo que ver de este lado. Si ustedes ven, me conecté. Vamos a ver. ¿Me pueden responder si ven ahí la pantalla, por favor? El anatocismo o capitalización de intereses es esta figura que permite, en el derecho mercantil, que se cobre intereses sobre intereses. Si yo doy 1000 quetzales a un año plazo y al 10% de interés, me tienen que pagar al final del año 1100. Ese sería el interés de un año. Pero si no me pagan los intereses o el capital al final del año, yo puedo pactar la capitalización de intereses. Como no me pagaron los 1100, yo el año entrante le voy a cobrar el 10%, pero sobre el capital más los intereses. Y tal vez ni siquiera el año entrante, el mes entrante, porque si la obligación vence cada 30 días, como es el caso de las tarjetas de crédito, entonces yo, el mes entrante, voy a aplicar, el deudor puede pagar, ¿verdad? Puede pagar los 1100, pero si no los paga, el mes entrante yo le voy a cobrar el 10%, ya no sobre los 1000, sino sobre los 1100, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de estos 100 quetzales de intereses se le suman al capital, y eso es lo que se llama capitalizar intereses, y se cobra el interés sobre el nuevo monto de capital, incluyendo los intereses no pagados. Entonces aquí estamos hablando de que el 10% ya van a ser 100, aquí eran 110, y el 100 el primer mes, y el segundo mes ya van a ser 110 de intereses, ¿verdad? El tercer mes va a ser 1100 más los 110. Entonces ya el tercer mes estamos hablando de 1210. Y yo voy a... Si fuéramos solo sin capitalización de intereses, cada mes que no se pagó el capital serían 10%, serían 100 quetzales. 1000, 1100, 1200, 1300. Aquí ya estamos hablando de que el tercer mes son 1000 más 100, más 10 son 1100. Más 100 serían, más 110, 1210. Y después ya cobramos intereses de 121 en el tercer mes. Ven el punto, ¿verdad? 100, 110, 121. Entonces va subiendo más rápido el saldo deudor, porque se le va sumando el interés al capital, y sobre eso se calcula el próximo monto de intereses, el próximo pago de intereses. Esto es lo que se llama anatocismo o capitalización de intereses. La doctrina lo llama anatocismo. Y está en el artículo 691 del Código de Comercio, que dice que las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que aplican los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Entonces aquí vemos otra vez que tenemos que recurrir al Banco de Guatemala para preguntarle cuál es la tasa de interés que están aplicando los bancos
en sus operaciones activas. ¿Cuál es la tasa promedio ponderado que aplican los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate? Porque ese va a ser el límite que nos va a permitir capitalizar intereses, ¿verdad? Y entonces aquí me gustaría también llamar la atención del artículo 1329 del Código Civil. Ahorita lo conseguimos. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de ese artículo individualmente en sus casas, por favor? 1329. Dice: no, este artículo se refiere a la cláusula rebus sic stantibus que habíamos visto. El apunte está, pero está para el 1320. No. Bueno, este artículo ya lo vimos y es el que se refería a la cláusula rebus sic stantibus, que dice 1329 y 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuera contraída la obligación cambiaran de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Pero ahí estamos hablando de la teoría de la imprevisión que ya revisamos en la clase pasada, que da lugar a que en lo civil se revise el contrato cuando se vuelve demasiado oneroso, y en lo mercantil se da por terminado, pero solo se limita a los contratos de tracto sucesivo y a los de ejecución diferida, como vimos en la clase pasada. Vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí de este lado. ¿Estaba escuchando? ¿Qué pasó? No veo. Vamos a dar vuelta al celular. Ahí estamos. No veo comentarios de la clase, entonces necesito ver algo aquí. Cuando le di vuelta al celular perdí las clases. Vamos a ver aquí. No logro ver dónde están los comentarios de la clase, pero vamos a ver si aquí. Bueno. Ahí está, ya los encontré. En lo civil solo se permite esta figura a los bancos. Es cierto, Eliu. Muy bien. Solo se ve al revés. Bien. Perfecto. Sí, correcto. No se vive en lo que ahora es escrito en la pizarra. Sí, ahora está al revés porque está volteado, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer también es quitar un poquito de brillo aquí porque está un poquito fuerte y se refleja. Vamos a quitar un poquito de intensidad. Ahí está. En 1949. Gracias, Eliu. Vamos a leerlo. Agradezco mucho. 1949.
Código Civil, artículo 1949. Queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. 1949. En lo civil no está permitida la capitalización de intereses. En lo mercantil sí se permite. Y le agradezco mucho el es del artículo estábamos buscando exactamente. Y es la diferencia entre las obligaciones civiles y las mercantiles. Las mercantiles sí permiten la capitalización de intereses, pero sujeto al promedio ponderado otra vez de las tasas activas de los bancos del sistema reportados por el Banco de Guatemala. Otra vez aquí tenemos el tema de que en las tarjetas de crédito sí cobran tasas de interés superiores a las que cobran los bancos en sus operaciones activas, y eso es un tema que creo que está regulado, ha sido tratado de regular por la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque sí se vuelve complicado el tema de que cuando se capitalizan intereses a los deudores de las tarjetas de crédito, las cantidades se elevan y se aplican tasas superiores a las que cobran los bancos, el promedio ponderado de las tasas de interés que cobran los bancos a sus operaciones activas. ¿Cuál es la solución ahí? Pues se puede solicitar con base en este artículo, si alguien me está capitalizando intereses sobre la tasa, calculados por encima de la tasa promedio ponderado que cobran los bancos en sus operaciones activas, pues que se ajuste el interés a este artículo que está vigente, que es el del Código de Comercio, el 691, en donde dice que se puede pactar la capitalización de intereses en las obligaciones mercantiles siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que aplican los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. O sea, este artículo nos puede ayudar cuando tengamos una situación en donde la empresa o el acreedor está capitalizando intereses y los está calculando a una tasa superior al promedio ponderado. ¿Se recuerdan de la figurita del promedio ponderado? Esta X con la vírgula encima. Este es el promedio ponderado de las operaciones, de los intereses que están cobrando los bancos en las operaciones activas. Si la tasa excede el promedio ponderado, no se puede capitalizar intereses más arriba. Y en un contrato civil con el tema de la capitalización de intereses lo consultamos a la Junta Monetaria. En el contrato civil, si es un banco, usted va a la Junta Monetaria. Pero los bancos por su naturaleza son entidades mercantiles y no tendría la Junta Monetaria que ver. Lo que aplica en el Código Civil, en el contrato civil, es que está prohibido la capitalización de intereses y solo se le permite, conforme al artículo 1929 que ya nos dijo, 1949 que ya nos dijo el compañero Eliú Linares, no se puede capitalizar intereses, solo lo pueden hacer los bancos, ¿verdad? Entonces ahí estamos en el tema. No tendríamos que ir a la Junta Monetaria. En un caso de una tarjeta de crédito que le están capitalizando intereses por encima de la tasa promedio ponderado de las tasas activas que cobran los bancos a sus clientes, sí puede usted ir a la Junta Monetaria y decir, mire, tal entidad me está capitalizando intereses y los está calculando por una tasa superior a la que permite el artículo 691 del Código de Comercio. Y lo que debería de pasar ahí es que le deben reducir el cálculo de intereses para que se adecue a este artículo 691. 692, contratante definitivo. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo no superior a 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante, o si hecha no fuera válida, el contrato producirá efectos entre los contratantes originales. Primitivos, dice aquí, entre los contratantes primitivos. Este artículo es algo que está regulado en el Código de Comercio, pero realmente tiene muy poca aplicación práctica. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo quiero comprar un terreno para un restaurante McDonald's.
Y entonces yo voy y le digo al cliente, mire, le quiero comprar ese terreno, le hago una oferta, etc. Pero no le quiero decir que es para un McDonald's, porque si yo le digo al vendedor que es para un McDonald's, a lo mejor me dice, entonces el precio se vuelve más alto. Entonces yo hago el contrato y le digo, mire, yo le quiero comprar su terreno, etc. Y le voy a decir en 3 días quién es el comprador. Esa es la idea. Actualmente, por temas de leyes de lavado de dinero y ese tipo de cosas, no funciona mucho esa cláusula, porque yo no recomendaría a un cliente que dentro de 3 días le digan quién va a ser el contratante definitivo. Puede ser que ese contratante definitivo sea una persona que yo tengo alguna objeción o algún problema por tema de exposición de figura política, o tengo un tema de que es una persona que puede estar relacionada con una actividad ilegal, o puede ser una persona que tenga algún problema de solvencia o cualquier otra circunstancia que no quisiera yo contratar con esa persona. Entonces, aunque en el artículo está esa posibilidad de que el negocio lo celebro con usted, pero dentro de 3 días le digo quién es el contratante definitivo, no muy funciona en la práctica. No se recomendaría aceptar esa posibilidad por los riesgos que ello puede implicar. Hoy día, con la legislación, el ambiente de negocios y demás, no tiene mucha aplicación. Puede ser que alguien diga, bueno, pues dígame entre 3 días quién es y yo me obligo a celebrar el contrato con la persona que usted me va a decir dentro de 3 días. Y esto debiera funcionar así, salvo que la persona no convalide el contratante definitivo, el que va a ser nombrado dentro de 3 días, no aparezca o no tenga una representación adecuada o no convalide el negocio. Entonces se entiende celebrado ese compraventa de ese terreno o ese arrendamiento de ese terreno o ese contrato de suministro o lo que fuera entre las partes primitivas, o sea, los que originalmente convinieron, por ejemplo, la cosa o el precio, o el precio y el servicio, o las condiciones de contratación. No sé si queda claro esto. Pero si el código prevé la posibilidad de que yo me reserve el derecho de designar un contratante definitivo. Yo estoy haciendo el negocio con usted, pero dentro de 3 días le digo quién es el verdadero contratante. Como le digo, puede ser que yo no quiero que me suba el precio si usted se entera que va a ser para un restaurante McDonald's o para un negocio de determinado tipo. Entonces yo digo, mire, yo ya tengo el precio, ya tengo la renta, ya tengo el plazo, pero el que va a ser tal establecimiento. Va a ser un Dollar City. Si yo hubiera sabido que era un Dollar City, a lo mejor le voy a poner un poquito más de precio, le voy a pedir más. Entonces, para evitar eso es que se reserva el nombre del contratante definitivo. La posibilidad existe, pero en la situación actual, con la ley de lavado de dinero y todas las que hay, las personas sí quieren saber, necesitan saber con quién es que van a contratar. Y entonces no les gusta mucho dejar la posibilidad de que aparezca un tercero que no conocen y que tengan ellos que contratar con esa persona dentro de 3 días. Por eso les digo que el artículo está, pero no tiene mucha aplicación hoy día en la práctica. En el caso de que se celebrara y el contratante definitivo no aparece, no tiene representación y demás, el contrato se producirá sus efectos entre los contratantes primitivos, o sea, los que estaban hablando originalmente. Falta de pago, artículo 693. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Hablamos el otro día de esos contratos de tracto sucesivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tracto sucesivo? Son prestaciones periódicas. Lo que dijimos que le voy a pagar, el precio se lo voy a pagar en 10 cuotas, 10 pagos. Eso se llama el tracto sucesivo. Y lo que quiere decir este artículo 693 es que, vamos a poner aquí al revés, a ver si.
693. Ahí está. Conforme al artículo 693, me comprometí a hacer 10 pagos en tractos sucesivos. Pero dejo de hacer, incumplo con el primer pago. Aquí está. No pago el primer pago. Con un pago que yo deje de hacer, se da por vencida toda la obligación. Eso es lo que dice el artículo 693. Dice, falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Esto se relaciona con el artículo 1836 del Código Civil, que dice lo siguiente. 1836. La venta, por ejemplo, con pago del precio en abonos, como sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable, deberá inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra terceros que hubieran adquirido los bienes de que se trate. Vamos a ver, perdón, es el 1836. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuera de bienes inmuebles. En el caso del vendedor, devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa conservación, una equitativa compensación por el uso de la cosa que fijará el juez oyendo dictamen de peritos y las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí se relaciona con el 1836. En el Código Civil, si yo celebré un contrato de compraventa con reserva de dominio y dejé de pagar 1, 2, 3, hasta el cuarto pago que yo dejé de pagar, se puede resolver el contrato, ¿verdad? Me dan 4 oportunidades para no pagar. En el Código de Comercio, con el artículo 693, yo dejo de pagar un pago y se tiene por vencida toda la obligación. Es la diferencia. El artículo 1836. Es la diferencia, ¿verdad? Y el otro artículo que se relaciona aquí es el 1940 del Código Civil. En 1940 del Código Civil, como los dije el otro día, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es comparar cómo están los documentos, los contratos en el Código Civil y cómo se cambia con esta regulación del Código de Comercio. Es el arrendamiento. En el arrendamiento, si dejo de pagar 2 rentas, se da por vencido el plazo. ¿Dónde está eso? Artículo 1940, Código Civil. El arrendador podrá dar por terminado el contrato en los casos generales establecidos en el artículo 1930 del Código Civil y en los especiales siguientes. Primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeudo por lo menos 2 meses vencidos. En cambio, en un contrato mercantil, en un arrendamiento mercantil, con 1 mes que deje de pagar, ya se puede dar por vencido el plazo y el contrato. Porque, conforme a este artículo 693 del Código de Comercio, con una sola cuota que no se pague, cuando el contrato es de tracto sucesivo, se puede exigir todo el cumplimiento de la obligación y se puede dar por vencido el arrendamiento. Diferencias entre el Código Civil y el Código de Comercio. Sigue el artículo 694. Normas supletorias. Solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán a los negocios y obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Y con eso terminamos las normas generales, los principios generales de aplicación para los contratos mercantiles. Del artículo 669 al artículo 694 del Código Civil. Esa sería la parte general del tema de obligaciones y contratos mercantiles. Y entonces ya nos toca al título 2 del libro 4 del Código de Comercio,
El libro cuarto es el que estamos viendo, que se llama Obligaciones y contratos mercantiles. El título primero del libro 4 se llama Disposiciones Generales. Y ahí hablamos de los artículos 6 y 69, los principios de verdad sabida, buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes, y todas estas normas generales para los contratos mercantiles. En el título 2, contratos mercantiles en particular, ya el código entra a analizar los diferentes tipos de contratos. Y el primero que encontramos es el contrato de compra-venta mercantil. ¿Alguna duda hasta ahorita? Tenemos el contrato de lo civil y aquí vamos a hablar del contrato de compraventa desde el punto de vista mercantil. ¿En qué varía, en qué cambia ese contrato en donde está fijada la cosa y el precio? Ese es el contrato de compraventa. De audio, pero ya está, cancelar. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces les decía que en particular, comenzando con el contrato de compraventa mercantil. Y es del artículo 695 el primero que nos habla de qué es eso de compraventa mercantil. Es el mismo contrato, hay una cosa y un precio. Lo que pasa con el contrato de compraventa mercantil es que normalmente hablamos de que son contratos celebrados entre comerciantes o entre empresas o personas que se ubican en diferentes puntos geográficos. No es como que yo voy a comprar a un almacén o entre personas, compro un inmueble o compro una propiedad o algo así. Su audio no está muy bien. ¿Se escucha ahorita? Hubo un bajón de señal, ¿verdad? ¿Se escucha ahorita? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Cómo está el audio? No sé, revisar. Se escuchaba mejor anteriormente. Sí se escucha, qué bueno. Sí, hubo un bajón por ahí. Empeoró la señal del audio, pero ya se mejoró. Ok. Bueno, les decía que el contrato mercantil de compra-venta contra documentos, normalmente lo que pasa es que como se celebran en diferentes puntos geográficos, entonces se tiene que utilizar cierto tipo de documentos de apoyo. Vamos a ir haciendo como que cómo funcionaría una compraventa mercantil entre país y país. Y el ejemplo que me gustaría poner es, por ejemplo, la COFAL de Guatemala, Cofiño Estal de Guatemala, va a comprar un lote de carros. Perfecto, ya mejoró, gracias.
Va a comprar un lote de 100 carros que va a venir de Japón. Entonces, ¿cuál es el objeto de la compraventa? La empresa de Guatemala, Cofiño Estal, COFAL, quiere recibir los 100 carros que pidió en las características, en el tiempo, colores, tamaños, modelos, años de lo que pidió. Y Toyota Motor Company en Japón lo que quiere es que le paguen esos carros en las condiciones de precio pactado, plazo, precio pactado. Entonces, todo lo de la compraventa mercantil lo que está buscando es garantizar a las dos partes que reciban lo que esperan recibir de la negociación. Y es para eso que se habla de venta contra documentos, porque Toyota Motor Company no va a mandar los carros, pero ¿qué es lo que va a entregar y dónde va a entregar los carros? No los va a venir a dejar aquí a Guatemala, se los va a entregar a la naviera o al transportista. Y el transportista es el que va a recibir los vehículos, los carros que se están comprando, y lo que va a entregar el barco en donde se ponen esos carros o la empresa transportista no son los carros necesariamente, sino que va a entregar un BL, que se llama un Bill of Lading, o como lo que conocemos en el Código de Comercio, el conocimiento de embarque cuando los carros se ponen a bordo, o la carta de porte si vienen por vía aérea. Y ese documento es el que representa la propiedad de los carros. Lo que espera recibir Cofiño Estal aquí en Guatemala es que le vengan el Bill of Lading, que se llama, el BL, porque ya ni siquiera le dicen Bill of Lading, se llama el BL. Y el BL en la jerga mercantil es lo que nosotros conocemos como conocimiento de embarque o carta de porte. Ya le dicen el BL, ya vino el BL. Y el BL viene siendo un título de crédito representativo de mercaderías. Eso es lo que yo necesito que me entreguen, porque con ese BL, con ese conocimiento de embarque o carta de porte, vamos a poder retirar los carros del puerto cuando vengan al puerto y vamos a hacer el proceso de importación de esos vehículos. Y ese título representativo, ese BL, que es un conocimiento de embarque, una carta de porte, es lo que yo espero recibir y es la propiedad de los carros, para poder retirarlos de las aduanas. Para eso es que vienen los Incoterms, porque los Incoterms son otra abreviatura. BL es Bill of Lading, que en inglés es el término que se usa, pero normalmente ya ustedes van a ver que solo el comerciante usa el BL. Ya te vino el BL, mandame el BL, ¿verdad? Y los Incoterms son International Commerce Terms, términos de comercio internacional, que lo que nos indican es qué implica o qué obligaciones tiene el vendedor y el comprador en una compraventa mercantil. Si yo compro un carro, voy a la agencia y me dicen, mira, es que le ofrecemos cuero, le ofrecemos polarizado, le ofrecemos gasolina, servicios por un año y le ofrecemos placas. Yo ya sé que esas son las obligaciones que yo espero que cuando yo reciba el carro me van a dar el vehículo con su repuesto, su llanta de repuesto, con su tricker, con polarizado, lleno el tanque de gasolina, con cuero en los asientos y con placas y servicios por un año. Eso es lo que yo espero. ¿Es Bill of Lading o conocimiento de embarque? Sí, así le llaman. El BL es conocimiento de embarque o carta de porte. Pero el término en inglés es el BL, el Bill of Lading, así como lo puso usted ahí en la pregunta. Bill of Lading quiere decir algo como carta de embarque, por ahí más o menos viene la palabra. Podemos buscar si quieren qué quiere decir exactamente Bill of Lading, pero como les repito, se usa más el BL. Ya cuando los comerciantes hablan en sus operaciones, o los bancos hablan en sus operaciones de BL, están hablando de un conocimiento de embarque, si la mercadería viene por vía marítima, o una carta de porte, si la mercadería viene por vía aérea. Siempre van a hablar del BL. Lo importante para nuestro objeto es que ese título de crédito representa la propiedad de la mercadería. La máquina que mandé a comprar, el café que exporté, el lote de carros que estoy adquiriendo, el fertilizante que viene a Guatemala,
el lote de ropa o de vidrio o de envases, que eso está representado por un título representativo de mercadería que, como su nombre lo indica, incorpora la propiedad. El que tiene el que es tenedor o titular del BL, del conocimiento del embarque o de la carta de deporte, es el dueño de esa mercadería. Obviamente, para que a mí me la entreguen, yo tengo que cumplir una serie de requisitos, entre otras cosas, pagar. Y para eso también se usa una serie de documentos complementarios que vamos a ir viendo cómo se va construyendo una compraventa mercantil. Pero para efectos de esta clase, lo que nos interesa es que hay ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos en el mismo. Entonces, yo le quiero comprar 100 carros a la Toyota Motor en Japón. Yo soy Cofiño Stal aquí en Guatemala, COFAL. Y entonces yo digo, mire, mándenme por favor la cotización. Primero cotíceme los carros, cuánto valen, ¿verdad? Y cuánto me da el plazo, etcétera. Se ponen de acuerdo en las condiciones del lote de carros. Ahora, entonces mire, quiero 5 carros de este modelo, de este color, 10 carros de este modelo, de este color, 20 carros de este modelo, de este color, etcétera. Y yo hago mi pedido y el precio es tanto. Y necesito que me los cotice hay varios sistemas, que es lo que habla ahí el compañero, de los Incoterms. Puede ser que yo cotice lo más usual, que cotice el precio CIF. Y todo se usa mucho terminología en idioma extranjero, en idioma inglés. Costo, cost, insurance, freight. Costo, seguro y flete. Ese es el precio CIF. ¿Qué quiere decir eso? Que en el precio que me está dando Toyota de Japón, me está incluyendo el precio de los vehículos, el monto, el costo de la póliza de seguro hasta ponerlo en Puerto Quetzal, en Guatemala, por ejemplo, y el flete hasta que esos vehículos estén en el Puerto Quetzal de Guatemala. Dicho sea de paso, la aduana sobre este valor me va a cobrar los impuestos de importación, porque considera que el carro no vale lo que yo lo compré en Japón, sino que para que se pueda evaluar cuánto vale ese carro, tiene que calcularse cuánto costó el carro en Japón, cuánto cuesta el flete de Japón para Guatemala, a Puerto Quetzal, o a Puerto Santo Tomás de Castilla, dependiendo, y la póliza de seguro de Japón al puerto de destino en Guatemala. Y sobre este costo, la aduana me va a calcular, por ejemplo, el porcentaje del precio, el valor de ese carro. Entonces yo le digo a Japón, miren, necesito el precio CIF de esos carros. Ese no es el único Incoterm que existe. Puede ser que me digan, mire, se los vamos a cotizar, pero se los vamos a cotizar a FAS. FAS, que es libre al lado del barco. Aquí es costo, seguro y flete dentro del barco, porque ya incluye el precio de los vehículos, el seguro y el flete hasta Guatemala. Y ese va a ser el precio CIF. El precio FAS es libre al lado del barco. Free Side Ship. Ese es el precio FAS. Ahí no incluye el seguro, ni incluye el flete. Ahí me están vendiendo los carros en el muelle de Japón, al lado del barco. No me los han subido al barco. Entonces es un precio más barato que el precio CIF, porque no me incluye el costo de subir el carro al barco, cada carro al barco, pagar el seguro para que vengan a Guatemala y no me está incluyendo el flete, ¿verdad? Entonces es otro precio. Como que pongamos el ejemplo que yo dijera, bueno, mire, ¿cómo me da la camioneta de block? ¿La quiere en obra o la quiere en la fábrica de block? No, dígame cuánto, yo voy a mandar a traerla con mi camión. Ya el riesgo de traer ese block de la fábrica a mi obra es mío y el costo es mío. Entonces va a ser un precio FAS, libre al lado del camión, del barco, de la carreta, del pick-up que va a traer ese block a mi obra. Yo lo estoy pagando puesto en fábrica. Aquí lo estoy poniendo dentro del barco. Costo, seguro y flete hasta Puerto Quetzal en Guatemala, Puerto Santo Tomás.
Entonces, esos son los Incoterms. Le estamos diciendo cuáles son las diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿y qué se entrega? No se entregan los vehículos, no se entrega el block, no se entrega la fábrica, la máquina. Se entregan los documentos representativos. ¿Quién extiende esos documentos? Normalmente los extiende el transportista. Le dan un conocimiento de embarque cuando el producto está dentro del barco o entregado a la naviera, y ellos extienden un conocimiento de embarque o una carta de porte. Ese es el BL que estamos mencionando aquí. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que se tenga prueba de ello. En otras palabras, COFAL le tiene que pagar a la Toyota los carros cuando le llega el BL, de que ahí van los 100 carros, y ese es el título de propiedad de los 100 carros. Obviamente, ¿qué le tengo que pedir yo? Yo le tengo que decir en mi pedido a Tokio, a Japón, a Toyota Motors, mire, me manda por favor la factura de los carros, me manda por favor la póliza de seguro de los carros, me manda una garantía de los carros, me manda un certificado de que Guatemala pide, por ejemplo, que los carros no tienen emisiones de más de tanto por ciento de carbono, lo que fuera, lo que pida la legislación local o el país de destino. Si es carne, mire, esa carne tiene que traer la factura, un certificado del médico veterinario o del organismo de sanidad animal del país de origen, de que esa carne no tiene brucelosis, no tiene fiebre aftosa, no tiene peste bovina, ninguna enfermedad que pueda afectar el producto. Tiene que tener un certificado fitosanitario de que está inocuo, que la carne o el trigo, el maíz o el concentrado no tienen ningún defecto de esto, y eso lo tengo que pedir yo al hacer mi pedido. Mire, para que yo le pueda pagar, me va a mandar el conocimiento, el BL, la factura, el BL, el certificado fitosanitario, el certificado de libre venta si fueran medicinas. O sea, cada producto tiene sus propias especificaciones y el comprador tiene que saber qué es lo que le tiene que pedir. Porque él, cuando le lleguen esos documentos conforme a un listado que se hace, tiene que, si se verifica, y a veces no lo verifica ni siquiera el comprador, lo verifica el banco intermediario. Porque ¿qué pasa? Toyota, allá en Japón, le entrega a su banco los documentos, y ese banco se los manda a un banco en Alemania, pongamos, y ese banco en Alemania se los manda a un banco en Guatemala, que es el banco intermediario, ¿verdad? Y cuando llegan al banco en Guatemala, al banco industrial, los documentos, el banco industrial tiene que pagar ese precio del pedido. Si vienen los documentos, la factura, el conocimiento de embarque, la garantía, la póliza de seguro, el certificado que permite la importación en Guatemala, etcétera, y verifica que vengan todos esos documentos. Porque además, para garantía de las partes, yo no voy a mandar el dinero a lo mejor Toyota y Cofiño Stahl se conocen de hace más de 50 años, porque han sido clientes uno del otro hace mucho tiempo, ya se tienen confianza. Pero aún así, como son de diferentes plazas, siempre interviene un banco que garantiza. Por ejemplo, yo voy como COFAL, le digo, mire, hágame un favor, emítame una carta de crédito, de que cuando vengan esos documentos, yo pago $1 millón. O usted, banco industrial o banco local, le va a pagar a Toyota de Japón $1 millón por esos documentos. No cuando vengan los carros. A lo mejor los carros todavía vienen en alta mar, ni siquiera han salido de Tokio, pero ya vinieron los documentos porque vinieron por avión. Cuando vengan esos documentos, el Banco Industrial ha emitido una carta de crédito en donde le dice al Banco de Japón y a la Toyota Motor Company, le dice, si usted me manda estos 5 documentos, factura, conocimiento de embarque, póliza de seguro, garantías, certificado de libre importación del producto o inocuidad o lo que sea, todo lo que se necesite, yo, Banco Industrial, le voy a dar $1 millón por esos documentos. Eso es como funciona la compraventa mercantil, venta contra documentos, ¿verdad? Y entonces por eso es que el artículo 696 dice cosas en tránsito.
Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza de seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador. ¿Quién es el porteador? El porteador es el transportista, el que va a traer esa mercadería a Guatemala. Entonces, Toyota Motor de Japón cumple con entregar los 100 carros a la empresa porteadora, a la empresa transportista. Este extiende el conocimiento de embarque y este documento se lo entregan al vendedor y el vendedor se lo entrega a su banco, ese banco se lo da al banco intermediario en Alemania y el banco intermediario se lo manda al banco aquí en Guatemala, el Banco Industrial en Guatemala, que ha emitido una carta de crédito que dice que cuando lleguen esos 5 o 6 documentos que se están pidiendo, el banco va a pagar $1 millón del pedido, ¿verdad? ¿Y cómo logro eso? Pues porque yo, COFAL, tengo una negociación con el Banco Industrial y le digo, mire, por favor, extienda una carta de pago, una carta de crédito, perdón, una carta de crédito a favor de la Toyota, o a su orden, allá en Japón. Y cuando vengan esos documentos, usted va a pagar esos documentos. Claro, yo le tengo que dar garantías a mi banco de que yo le voy a pagar ese $1 millón que el banco se está comprometiendo a pagar por mí. O sea, como ven, es una operación bien compleja en donde cada parte tiene que estar asegurada y cada parte cobra sus honorarios por emitir la póliza de seguro, por emitir el conocimiento de embarque, por el flete, por emitir una revisión de que los carros están en buen estado, y a lo mejor ese es uno de los documentos que vienen y yo digo, mire, yo también quiero que un experto independiente allá en Japón, antes de embarcar los carros, verifique que vienen en buen estado, que no vienen quemados, golpeados, oxidados, completos o incompletos, ¿verdad? Tienen que venir bien para que yo tenga la seguridad. Dentro de los documentos que yo pido, quiero un experto, una empresa que se dedica a hacer inspecciones, que diga que vio que los carros vienen bien, ¿verdad? Entonces, y el riesgo, como la póliza es costo, seguro y flete, CIF, ese es el precio más usado en el mercado, entonces yo tengo que tener una póliza de seguro que está dentro del precio CIF. Si no están asegurados los bienes, entonces solo es libre a bordo, no, libre al lado del barco, free aside ship, que es otro Incoterm, en donde la Toyota cumple con dejar los carros en el muelle al lado del barco que se los va a traer, y ahí no cobra seguro ni nada. Ya todo eso son riesgos que está asumiendo el comprador, y tiene que ver cómo asegura esos vehículos y cómo los sube a un transporte que se los traiga, ¿verdad? De la misma manera que el que compra el bloque en la fábrica dice, bueno, mande su camión, pues, y aquí está el bloque para que usted lo mande a traer. Pero si se rompe el bloque, si se lo roban, si tiene un accidente ese bloque en el camino, ya hay riesgo del comprador, porque yo no se lo vendí costo, seguro y flete, asegurar de destino, ¿sí? Sino que se lo vendí libre al lado del barco o del vehículo en el lugar de origen. Esos son los dos principales Incoterms. Hay otros, entonces aquí está el 897. Bueno, solo voy a terminar con el de cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito, entre los documentos entregados figura la póliza de seguro del transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador. Ahí se libera el vendedor. Ya le entregó los carros al barco, el arroz, el café, lo que fuera al barco, emitieron el conocimiento de embarque o la carta de porte, y ahí el vendedor ya cumplió, ya tiene un documento que dice, ahí está la mercadería entregada. Y lo que tiene que hacer es mandarle los documentos representativos de la mercadería para que el comprador pueda retirarlos del barco cuando llegue a puerto. A no ser que el vendedor supiera al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y se las hubiera ocultado al comprador. A lo mejor yo sé que los carros están oxidados o que están quemados o que están abollados. Y si yo se lo oculto, buena fe guardada, verdad sabida, y vamos a castigar al vendedor de mala fe. Pero si yo no sé, yo entregué los carros buenos, ya me dieron mi certificado de depósito, mi conocimiento de embarque o mi carta de porte, y yo se la mando a él, cualquier cosa que le pase a la mercadería, que venga en mal estado, ya es problema del comprador y del seguro. El seguro tiene que asegurar que responder por ese daño. El vendedor cumplió con entregarlos en buena fe al porteador, al transportista. Entonces aquí está libre a bordo FOB. En la venta libre a bordo FOB, las cosas objeto del contrato deberán entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador.
Entonces yo cumplo con entregar en el barco. En el barco yo entrego la mercadería libre a bordo. Free on board. Ya puse el bloque en el camión, cumplí con mi obligación FOB. Si al subirlo al camión se rompió el bloque, se cayó el carro al mar, el problema es el vendedor. Pero una vez ya está dentro del vehículo que lo va a traer, ya el vendedor se libera de responsabilidad y cualquier riesgo que le pase a la cosa ya es por cuenta del comprador, y para eso está la póliza de seguro del comprador. En la venta libre a bordo FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya transportada en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. O sea, ese costo de subir el bloque al camión es del vendedor, porque es libre a bordo o a bordo. Si es libre al lado del barco o al lado del vehículo, el costo de subir el bloque o el carro o el café al barco ya es del comprador. ¿Ven la diferencia? Costado del buque FAS. En las ventas al costado del buque o vehículo FAS, Free Aside Ship, se aplicará el artículo anterior con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo, y desde ese momento se transferirán los riesgos. Es el caso del bloque. Ahí está el bloque, mire, súbalo al camión y ya es problema del comprador. El vendedor se lo entregó FAS, libre al lado del camión. Y el que habíamos hablado, el 699, costo, seguro y flete, CIF. En la compraventa costo, seguro y flete, CIF. El precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Es que les estaba diciendo. Y como les digo, la aduana en Guatemala siempre pregunta por este precio. Pues, yo compré FOB, libre a bordo. A mí, como que me lo subieran al tren allá en Japón, ya el barco, ya el comprador se liberó. Sí, pero yo para cobrarle los impuestos le tengo que cobrar el costo del producto, el seguro hasta Guatemala y el flete hasta Guatemala. Porque eso es lo que vale aquí en Puerto Quetzal, ese camión o ese carro o ese café o ese fertilizante, esa medicina, lo que sea. Obligaciones del vendedor. Faltan 12 minutos. Obligaciones del vendedor. 700. El vendedor en la compraventa sí se entenderá obligado primero a contratar y pagar el transporte en los términos convenidos y a obtener del porteador mediante el pago del flete el conocimiento de embarque o la carta de porte respectivos. Pues tiene que pagar el flete y tiene que obtener que le den su BL, ¿verdad? Su carta de porte o conocimiento de embarque. 2. A tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato a favor del comprador o de la persona que indicada, que cubra los riesgos convenidos y a falta de convenio los usuales de obtener del asegurador la póliza o certificado por el vendedor tiene que pagar el flete hasta el puerto de entrada, digamos Puerto Quetzal o Puerto de San José o Puerto Santo Tomás. El seguro, una póliza de seguro por los riesgos usuales. Y a entregar al comprador, a la persona que consigne los documentos a que este artículo se refiere. La factura, la póliza de seguro, el conocimiento de embarque, la garantía, el certificado de libre importación en Guatemala o el certificado fitosanitario de que esa carne, ese producto, ese arroz, ese frijol, ese producto veterinario no tiene ninguna restricción está inocuo para entrar a Guatemala, ¿verdad? Y entonces ahí dice, por ejemplo, en el 701, obligaciones del comprador CIF. El comprador CIF, costo, seguro y flete, está obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior. O sea, en el precio CIF ya me están incluyendo el costo del bien, el seguro y el flete hasta el lugar de destino. Yo no tengo más obligaciones que pagar el precio. Riesgo de la compraventa, aquí es C y F, aquí riesgo de la compraventa CIF. Los riesgos de la compraventa CIF se transmitirán al comprador desde el momento en que la cosa objeto del contrato haya sido entregada al porteador. La vigencia del seguro deberá iniciarse desde ese momento. O sea,
Yo le entrego al buque o a la empresa transportista los carros Toyota y desde ese momento yo me libero. Pero tengo que haber contratado un seguro desde ese momento para que cualquier cosa que le pase en el transporte, desde que yo se le entregue al porteador hasta que llegue al puerto de Guatemala, está cubierto por una póliza de seguro. ¿Qué pasa si el seguro no cubre, no es suficiente el seguro que yo contraté? Si el vendedor SIF no contratare el seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. Compré un muy mal seguro, un seguro insuficiente, ya sea por valor o porque no cubrió un riesgo al que está expuesto a la cosa. Viene por barco y no contraté un seguro por naufragio, por inundación, por incendio, por robo, por piratería, por cualquier riesgo a que esté sujeto el bien en un trayecto marítimo, ¿verdad? Caída de rayos, lo que fuera. Y entonces es responsabilidad del vendedor que no contrató la póliza que está cobrando, porque él está cobrando el costo, el seguro y el flete hasta Guatemala. Si el vendedor SIF no contratara el seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. El comprador en este caso puede contratar el seguro y en todo caso deducirá el monto de la prima del precio debido al vendedor. Si no contrataron un buen seguro, viene el comprador y dice, bueno, yo voy a contratar un seguro porque no me quiero correr el riesgo. Y le rebajo del precio SIF lo que el otro no pagó de póliza de seguro adecuado. Hay otro contrato, otro Incoterm que no se llama SIF, sino que se llama CIF. Ahí lo que no tiene es seguro. Si ustedes se fijan, es muy parecido al SIF, pero es CYF. No es lo mismo SIF, costo, seguro y flete, insurance, el costo y flete. Aquí lo que nos está haciendo falta es el seguro. Solo estoy pagando que el precio del block y el precio del flete a mi fábrica, pero no a mi obra. Desde de la fábrica de block hasta mi obra está pagado el costo del block y el flete, pero no está asegurado. Ese es otro Incoterm que puede ser libre a bordo, costo, seguro y flete, libre al lado del barco o del vehículo y costo del flete únicamente sin incluir el seguro. En las ventas, costo y flete SIF se aplicarán las disposiciones de la venta SIF con excepción de las relativas al seguro. 705. Cosas embaladas. En toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas, o sea, empacadas, podrá reclamar los defectos de cantidad o de calidad de la mercadería o sus vicios dentro de los 15 días siguientes a la recepción. O sea, a mí me entregaron cajas de cartón o de madera o fardos o bultos donde está la mercadería que yo compré. Yo tengo 15 días para revisar esa mercadería y que poder reclamarle al vendedor cualquier defecto de calidad o de cantidad, porque vienen empacadas, ¿verdad? Yo no puedo ponerme en ese momento a desempacar en el puerto, a lo mejor no es lo más práctico, a lo mejor yo lo tengo que llevar a mi bodega aquí en Guatemala o en donde tenga mi fábrica y ahí abro y reviso que lo que venga bien. Y tengo 15 días para yo poder reclamarle al vendedor cualquier defecto de calidad o cantidad. Y el último artículo de esta serie es el 706, opción de compraventa. En la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. ¿Quién se recuerda cuál es el plazo del contrato de compraventa de inmuebles en lo civil? ¿Quién me lo dice ahí? Y con eso concluimos la clase, joven. ¿Quién me dice el artículo? Y me dicen si se escuchó al final la clase. ¿Alguno? ¿Qué código será el contrato de compraventa de inmuebles?
introducción, artículos 1674 y siguientes. 2 años, muy bien, Rosemary, muy bien, le agradezco mucho. Y el artículo es 1681. El plazo en el contrato de promesa no puede exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. 1681. Gracias, 1681. No es el 1808. Vamos a ver qué dice el 1808, solo para revisar. Para mí que es el 1681. Vamos a ver qué dice el 1808. Si la cosa vendida fuera inmueble, el derecho real sobre bienes prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro, y si ninguno de los dos lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. Eso a lo que se refiere el 1808 es el derecho de prelación o de prioridad en la compraventa de bienes inmuebles, que el primero que presente su documento al registro, se le vendió a 2 personas el inmueble, el mismo bien, pues prevalece la que primero comparezca a ser inscrita en el registro, el principio de prioridad registral. Ese es el 1808. De lo que estamos hablando aquí es el 1681. El plazo en el contrato de promesa no puede exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. La modificación o la diferencia con el artículo del Código Mercantil es que dice que en el 706, en la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. O sea, puede haber más de 2 años o más de 1 año, aunque sean bienes muebles o inmuebles. Y con esto vamos por concluida la clase. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? Ya son menos 2 minutos. Excelente. Feliz noche a todos. Feliz noche, jóvenes.